quiero abordar el tema de la mujer conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y para eso tengo otros dos objetivos para hablar de las mujeres. El primer objetivo que me he trazado con esta enseñanza es comprender que dentro de los planes del Señor estuvo el crear a la mujer a imagen y semejanza de Dios mismo. Y entender que la mujer fue creada con dignidad, honra y propósito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué tal si me acompaña leyéndolo, por favor? Comprender que dentro de los planes del Señor estuvo el crear a la mujer a imagen y semejanza de Dios mismo. La mujer fue creada con dignidad, honra y propósito. Y yo quiero que las mujeres hoy se vayan con la pechuga bien levantada, creyendo lo que el Señor ha hecho de ustedes y lo que la palabra dice que son ustedes las mujeres, y los hombres también tenemos que creerlo y hacerlo valer. Mi siguiente objetivo es fortalecer la identidad de la mujer en Dios y resaltar los valores otorgados por Dios a ella. Léalo por favor para que se lo aprenda. Fortalecer la identidad de la mujer en Dios y resaltar los valores otorgados por Dios a ella. Oremos. Amado Dios, quiero pedirte de manera especial, Señor, que el día de hoy nos bendigas con tu palabra, Señor. A cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para comprender lo que tu palabra, Señor, habla acerca de la mujer, Señor. Ayuda aquí a mis hermanas, Señor, a verse como tu palabra dice que son, Señor. Ayúdanos a nosotros los hombres a verlas como tu palabra dice que ellas son, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué ocurrió en la caída, hermanos? ¿Qué ocurrió en Génesis capítulo 3 cuando Adán y Eva tomaron la decisión de repudiar y desobedecer a Dios? A partir de ese momento, la mujer a lo largo de la historia ha sido la gran damnificada de la creación. Esa es la realidad, hermanos. A lo largo de la historia, si hay un ser vivo que ha llevado del arrume, ha sido la mujer. Y como les voy a demostrar ahorita solamente en 3-4 ejemplos, la mujer a lo largo de las culturas y las mujeres a lo largo de las sociedades ha sido manoseada, ha sido pisoteada, ha sido menospreciada, ha sido menoscabada, porque el hombre se ha encargado de subyugar a la mujer, y ahí también en el Edén surgió el machismo y ahí todo se desdibujó. En el Edén, a causa del pecado, todos los roles y los valores fueron desdibujados de acuerdo a como el Señor los había planificado. En el Edén la humanidad se extravió. En el Edén la humanidad desfiguró la dignidad y desfiguró el propósito que el Creador tenía para la mujer. Y teniendo en cuenta eso, hermano, yo quiero que resaltemos, según la palabra de Dios, lo que para Dios es una mujer conforme a su corazón. Amén. No conforme a la sociedad, no conforme a la cultura, no conforme a las redes sociales, no conforme a Hollywood, sino conforme a la palabra del Señor. Porque hoy las redes sociales y las diferentes empresas de comunicaciones nos muestran un tipo de mujer que no es el tipo de mujer que Dios ha planteado. Pero las mujeres y los hombres nos hemos dejado llevar por esos estereotipos. Y entonces queremos conseguir la mujer que nos muestran en la televisión, la mujer que nos aparece en Instagram, la mujer que nos aparece en las diferentes redes sociales, y queremos alcanzar ese modelo de mujer. Pero la palabra del Señor nos muestra una verdad totalmente contraria, totalmente diferente.
Permítame mencionarles algunos ejemplos de la historia. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la mujer gozaba de una posición notable más elevada que en muchas otras culturas antiguas. Por ejemplo, la mujer en el antiguo Egipto podía poseer tierras, podía heredar, ella podía divorciarse, podía desempeñar roles religiosos y podía llegar a desempeñar roles profesionales, aunque en el mundo de Egipto la autoridad política suprema solía estar en la cabeza de los hombres. Pero en Egipto la mujer tenía de alguna manera un estatus especial. Era una figura importante. Por ejemplo, en el antiguo Egipto las mujeres no se cubrían de la cintura hacia arriba, andaban como Dios las trajo al mundo, solamente se tapaban de la cintura hacia abajo. Era su manera en que se vestían en el antiguo Egipto en algunas reuniones. Por ejemplo, las mujeres egipcias tenían derechos legales, tenían derechos similares a los de los hombres, podían comprar propiedades, podían trabajar en el comercio, podían heredar, podían firmar contratos, podían ir a los tribunales, gozaban de una cierta cantidad de beneficios. Luego viene el imperio Babilonia. Estoy dando pasos supremamente agigantados. En el imperio babiloniano la mujer no era invisible ni carente de derechos. Podía también poseer bienes, podía participar de la vida religiosa, tener voz en los contratos legales. Sin embargo, la libertad de la mujer estaba limitada por un sistema patriarcal que la definía principalmente en su función del rol doméstico y su conducta sexual. Así era como la mujer convivía en el imperio babilónico. En algunos imperios anteriores, las mujeres cumplían un rol de sacerdotisas, eran las sacerdotes de sus diferentes culturas. Por ejemplo, en el imperio babilónico la mujer era considerada guardiana de la moral y la guardiana del honor familiar. En el imperio babilónico su figura oscilaba entre el respeto por su rol en la religión y la vida doméstica y la vigilancia estricta de su conducta bajo la ley. Cientos y miles de años adelante aparece el imperio grecorromano. Y ahí es donde la figura y el rol de la mujer se acabó de desdibujar, se acabó de dañar, se acabó de pervertir, aunque en culturas anteriores ocurría lo mismo, pero a mi manera de ver en el imperio grecorromano fue la tapa. Por ejemplo, en la sociedad romana era una sociedad patriarcal donde el hombre es el macho dominante. No es el hombre líder como lo enseñé los anteriores domingos, sino que en la cultura grecorromana y en otras culturas el hombre es el macho dominante, es el dueño y señor de sus hijos y dueño y señor de todo lo que está a su lado. Así que en esta cultura y en otras culturas la mujer no era su compañera, la mujer no era su ayuda idónea, sino que la mujer era propiedad del hombre. ¿Notan la diferencia? Yo con mi celular hago lo que yo quiera. Con mi esposa no puedo hacer lo que yo quiera, porque es que mi celular es mío. Liliana es mi compañera. Ve, sí, espero que noten la diferencia. En estos imperios se predominaba la figura patriarcal. Por ejemplo, esa figura patriarcal en griego, se llamaba la patria potestas. Y la patria potestas daba al pater de familia, la figura predominante, la autoridad legal suprema sobre los hijos y sobre la esposa. En el imperio grecorromano la mujer no podía votar y la mujer no podía ocupar ningún cargo público. En el imperio grecorromano su presencia jurídica, la de la mujer, estaba medida por un tutor en ciertos periodos de la historia. En el imperio romano ocurrió algo
lamentable y ocurrió algo supremamente triste, y era que se practicaba el expositio. ¿Qué era el expositio? El expositio era la práctica del infanticidio. Era la práctica común y tradicional donde los padres podían asesinar a sus propios hijos, y eso no era tan mal visto en la sociedad. Ahora, para el Imperio Grecorromano, si en una familia nacían más de 2 mujeres, la segunda mujer corría el riesgo de perder la vida, porque se consideraba en el Imperio Romano que una mujer era menos fuerza laboral y que una mujer requería pagar un dote, y los padres no estaban dispuestos a eso. Y la historia cuenta que muchas familias, cuando en sus hogares tenían una segunda hija, la mataban, la tiraban a un río, la tiraban a una cloaca, la tiraban a la alcantarilla, o simplemente cuando se daban cuenta que era una niña, la abandonaban en la calle. Y entonces en aquel entonces habían traficantes de personas, y estas personas, cuando veían niñas y niños, pero abundaban más las niñas, tomaban esos niños, los criaban, los educaban y los convertían en esclavos y en prostitutas. Esa era la manera en que en el Imperio Romano la mujer era vista. Y hay cientos de ejemplos. Y los historiadores cuentan que, por ejemplo, el historiador César Vidal, él cuenta en sus enseñanzas, y él dice que en excavaciones que se hicieron en poblaciones romanas, según este historiador, dice que encontraron las cañerías y las tuberías tapadas, y cuando fueron a mirar, lo que encontraron eran cientos de huesos de niños que habían sido tirados al agua, y cuando morían y los huesos acumulaban, tapaban las cañerías. Y según él, en su investigación, en su historia, dice que la mayoría de los restos de esos restos óseos pertenecían a mujeres, a niñas, porque para las familias, les repito, la mujer era una carga. Dice César Vidal, nacer mujer era realmente un juego de muchísimo riesgo, y solamente pocas mujeres tenían la fortuna de poder vivir. Y cuando una mujer inmediatamente tenía su primer regla, automáticamente era entregada en matrimonio. A los 10, 11, 12 años, según a la edad en que la niña se desarrollara, era entregada en matrimonio. Se conocen relatos históricos de padres que entregaron a sus hijas a los 9 años en matrimonio, y firmaban una cláusula de que antes de que la niña no se desarrollara, no podía tener una vida marital con el hombre que se casaba. Y algunos hombres respetaban hasta que la niña de 9 años llegara a los 12, 13 añitos, se desarrollara, y entonces técnicamente ya era considerada una mujer y podía entonces empezar a tener una vida conyugal. Algo similar lo estamos viendo hoy en el Medio Oriente, donde casan a las niñas de 8, 9, 10, 11 añitos. Algo similar pasaba en la antigua Roma. En la Edad Media, en la edad del oscurantismo, como se conoce, algunos pensadores, algunos filósofos y lamentablemente algunos teólogos también tenían una idea diferente de la mujer, y tenían una idea equivocada de la mujer. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, el teólogo más representativo de la iglesia tradicional, tenía una perspectiva muy curiosa acerca de la mujer. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino adoptó la filosofía aristotélica. ¿Qué pensaba Aristóteles de la mujer y qué reforzó Santo Tomás de Aquino acerca de la mujer? Él dijo lo siguiente: la mujer es un varón imperfecto, o la mujer es un varón deficiente en el propósito biológico de la generación. Para Santo Tomás de Aquino, una mujer era un hombre incompleto. Es decir, se quemó el pan antes de salir, se quemó el pan en la puerta del horno. Así era como este hombre veía a la mujer.
Aunque él consideraba que habían otros valores en la mujer y que tenía otros aspectos importantes, él decía que simplemente la mujer es un varón imperfecto y que la mujer es un varón deficiente. Se me olvidó preguntarle a mi hijo cómo se pronuncia esto. Por favor, dígalo duro. Ese mismo. Ese filósofo, Arthur, filósofo alemán, dijo lo siguiente: toda mujer debería enrojecer de vergüenza al pensar que es una mujer. O sea, cuando usted se levanta por la mañana, hermana, y se mira al espejo, usted debería ponerse roja en el solo hecho de saber que usted es una mujer y no un hombre. Le estoy leyendo lo que los hombres pensaban, ¿no? Yo no estoy diciendo que así es. Estoy haciendo una reseña histórica. Tertuliano, otro padre de la iglesia en el siglo III, en su libro del culto a las mujeres expresó lo siguiente: ¿no sabes que eres una Eva? Esa sentencia de Dios sobre tu sexo sigue perdurando en esta era. Necesariamente la culpa debe también persistir. Tú eres la puerta del demonio, eres la que rompió el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera que abandonó la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no tuvo el valor de atacar. De esa manera tan fácil destruiste la imagen de Dios que es el hombre. Eso pensaba un teólogo acerca de la mujer. Jerónimo, otro padre de la iglesia, que en su biografía fue conocido por su obsesión hacia el sexo y su desorden inmoral, dijo lo siguiente. Perdónenme, lo busco aquí. El hombre prudente debe amar a su esposa con fría determinación, con cálido deseo. No hay nada más inmundo amar a tu esposa como si fuera tu amante. Y hay N cantidad de pensadores, filósofos y teólogos que han denigrado a la mujer. En el mundo judío, los fariseos se levantaban a orar y decían: Dios, te doy gracias porque no soy gentil, porque no soy perro y porque no soy mujer. Y en el mundo judío la mujer también era menospreciada. Y hasta el día de hoy, desgraciadamente, la mujer continúa siendo menospreciada. Y peor aún, hoy en día, con el movimiento del feminismo, en vez de resaltar la mujer, en vez de valorar la mujer, en vez de resaltar la dignidad de la mujer, estas ideologías lo que han hecho es arruinar lo que Dios colocó en las mujeres. El feminismo está a kilómetros, a años luz de llegar a defender a la mujer como la palabra del Señor lo manda. Eso no tiene nada que ver, hermano. De hecho, el feminismo hace parte de la Agenda 2030 y de la Agenda 2045. No tiene otra razón de ser, con el deseo de estas agendas de la exterminación del 30% de la población. No crean que es un movimiento que surgió para empoderar a las mujeres y para sus derechos, se me lengua la traba, sino que han sido ideologías creadas para arruinar, para acabar, para destruir. Solamente quería mostrarles cómo a lo largo de la historia la mujer ha sido vista por algunas personas, pero quiero que hoy miremos cómo la mujer es vista por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cómo la mujer es vista por Dios, cómo la mujer fue planeada en el corazón de Dios, cómo la mujer fue concebida en la mente de Dios. Y yo quiero que si las mujeres acá tienen ideas equivocadas de su femineidad y de su manera de ser y de lo que tienen, pues hoy entiendan que ustedes fueron planeadas por Dios. Y que si usted nació mujer, usted hace de un plan perfecto de Dios. Usted no fue un error.
Otro de los padres de la iglesia, de los padres de la iglesia, dijo que cuando una persona nacía mujer es porque al momento de la intimidad los vientos húmedos habían entrado a la habitación y como un defecto de la naturaleza había nacido mujer. A esos niveles de ridiculez han llegado los pensadores. Quiero decirle a las mujeres lo siguiente. Primero, Génesis capítulo 1, versículo 27. Quiero recordarle y decirle, si no se ha enterado, quiero que se entere. La mujer es una creación de Dios. Usted dirá, ¿y eso qué tiene de raro? Todo. Porque a veces las mujeres piensan que fueron un error de la naturaleza y que fueron traídas a este mundo únicamente a sufrir y a no a vivir como la maravilla de la vida que llevan los hombres. Y todo eso tiene que ver con la dañina manera en que nosotros vemos el sexo y vemos los diferentes, los dos géneros que hay. Quiero decirle a las mujeres, usted es una creación de Dios. Y yo quiero que cuando usted se mire en el espejo, usted vea que usted es una creación de Dios. Y si en su mente, en su corazón vienen ideas a decirle que usted es un error, que usted es producto de un condón roto, que usted es producto de unas pastillas que no se tomó su mamá, que usted es producto... No, usted es una creación de Dios. Y a Dios le plació y le agradó que usted fuera una mujer. Amén. Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Se nos olvida que la mujer también fue creada a imagen y semejanza de Dios. Se nos olvida. Cuando iniciamos este tema de la antropología bíblica hace como 3 años, yo les enseñé que la imagen de Dios significa que cada persona en la tierra es una figura representativa andante de Dios en la tierra. Y cuando un hombre y una mujer van caminando por la calle, va caminando la representación real de Dios. Y cuando una mujer está en algún lugar, es una persona que está representando a Dios. Es una imagen y es una representación de Dios. A algunas Dios las hizo en negativo, como la hermana María. Pero es una bendición. Y como a Lice. A algunas Dios las hizo transparentosas, como a mis hermanas. Monas. Que parecen Gasparín, se les ve el tripaje, hermano, de las blancas. Pero al fin de cuentas, a algunas como mi esposa las hizo lechosas. Pero al fin de cuentas, usted, mi querida hermana, es una creación de Dios. Amén. Dígaselo a sí mismo, yo soy una creación de Dios. Yo soy una creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Isaías 43:7. Mire esto, mujeres. Ustedes, mujeres, fueron creadas para la gloria de Dios. Le repito, la mujer fue creada para la gloria de Dios. Dice la palabra, todos los llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado, los formé y los hice. Y yo tengo entendido entonces que la mujer fue creada también para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es eso de la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de su grandeza. La gloria de Dios es la manifestación de su santidad. La gloria de Dios es la manifestación de su belleza infinita. La gloria de Dios es el resplandor de todo lo que es y todo lo que Él hace. Así que cuando usted y yo veamos a una mujer, tenemos que entender que estamos viendo la gloria de Dios. La gloria de Dios es la expresión visible y la expresión invisible de sus atributos divinos, poder, majestad, amor y justicia. La mujer fue creada para la gloria de Dios. Amén. No crea que Dios es romano. Y no crea que cuando una mujer nació y dice,
se me coló esta. Yo quería que fuera macho y resultó. Y entonces el Señor llama a los ángeles y dice: ¿a dónde fue que se cometió el error, muchachos? ¿Qué fue lo que pasó? No, el Señor dice: voy a permitir que nazca Alejandra y serás Alejandra. Y el Señor dice: eres creada para mi gloria. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Génesis 1, 27 y 28. 1, 27 y 28. La mujer es una mujer que tiene la habilidad dada por Dios para administrar. La mujer también cumple el rol de la administración. De hecho, muchas mujeres son mejores administradoras que los hombres. Si usted le entrega a su esposo el mercado, le garantizo que en 3 días no hay mercado. ¿Cierto, hermana? Pero si uno le entrega el mercado a la esposa, al final del mes le dicen a uno: mi amor, sobraron 10 libras de arroz, sobró una media. Y dice: pero esta mujer, ¿qué hizo? Yo creo que ellas tienen una bola de cristal debajo del comedor o tienen el polvito multiplicador, qué sé yo. Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Y comienza: y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Así que la mujer fue puesta por Dios también con la habilidad, con las cualidades y con las capacidades de administrar, de gobernar y de señorear. No son las señoreadas, no son las gobernadas, son las que deben gobernar al lado de el hombre. Génesis 2, 18. Encontramos otro propósito de Dios para la mujer. Génesis capítulo 2, versículo 18. La mujer es la compañera adecuada, es la compañera ideal. La Biblia dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idiota para él. Perdón, una ayuda idónea para él. La mujer fue puesta por Dios. Algunos pensadores y teólogos tienen inquietudes con la palabra ayuda, porque cuando traemos la palabra ayuda a nuestro contexto, lo asumimos como el ayudante de obra. El ayudante de obra es el que gana menos, es el que hace todo el trabajo, el que se lleva los créditos es el maestro. Y cuando pensamos que la mujer es la ayuda idónea, creemos que es la que está por debajo. Pero el contexto de la palabra me muestra que la mujer es más la compañera ideal, la compañera adecuada que el hombre necesita. La mujer es puesta por Dios como un copiloto. ¿Cuántos de ustedes han visto esas carreras de carros que son jeeps, que va el conductor y que va otro conductor al lado, pero uno es el que maneja y el otro es el que se sale del carro y comienza a brincar por fuera del carro para que el carro se desentierre y para que el lado avance? ¿Sí lo han visto? Hay que ver televisión, hermanos. Ellos dos, ¿qué son? Compañeros. No son contrincantes, no son rivales. Ninguno de los dos es menos que el otro. Los dos son necesarios, indispensables el uno para el otro si quieren alcanzar la meta, si quieren ganarse el premio. Nosotros los hombres debemos aprender a mirar a nuestras mujeres como nuestras compañeras, como nuestro copiloto que va al lado mío manejando el avión, y que también en algún momento dado tiene la habilidad para ayudar a conducir este avión. Amén. Así que la mujer no es menos que el hombre. Proverbios 18, 22 dice lo siguiente. Aquí hay hombres
Voy a darles una revelación, algo que el Espíritu me acaba de revelar. La mujer es el mejor bien que un hombre pueda hallar. Pensé que los hombres iban a decir amén. Le repito, la mujer es el mejor bien que un hombre pueda hallar. Queridos muchachos que están acá, usted podrá comprarse el carro de sus sueños, la moto de sus sueños, embambarla, ponerla lo que usted quiera, pero nada de eso dice la Biblia que es el mejor bien que usted pueda obtener. Proverbios dice lo siguiente: el que haya esposa, ¿qué encuentra? El bien. El que haya esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El problema es que nosotros los hombres a veces no vemos a nuestra esposa como nuestro mejor bien. Ese es el gran problema de nosotros los hombres. Dentro de los planes de Dios estaban cada una de ustedes. ¿No puede creerlo? Dentro de los planes de Dios estaba cada una de ustedes. Usted no fue un accidente, hermana. Usted no fue un accidente, olvídese de eso. Es que, Daniel, usted no sabe cómo nací yo. No necesito saber usted cómo nació ni cómo la engendraron. Solo necesito saber que usted hace parte del plan de Dios. Y a Dios no se le escapa nada de las manos. Dios no dice, jue mi chica, ellos me oraron que solo querían 2 y yo de proactivo le mandé una tercera, y ahora yo qué hago. Y Dios entra en corto y dice, tras del hecho le mandé una niña. No, hermano, Dios no tiene esos conflictos, porque Dios lo tiene todo perfectamente planeado. Amén. Dios no dijo, se me quemó al salir y ahora, y nació María. Y Dios dijo, salió cruda y nació mi hermana Lilibet. Dijo, ¿y ahora yo qué hago? No, a Dios eso no lo coge por sorpresa. Amén. Dios dijo, voy a fabricar una negrita lo más de bonita, lo más rellenita de amor. Me voy a fajar con esa negrita, y ve, ahí la tiene, hermano. Y la voy a multiplicar. Le voy a hacer 4 negritos bien chuscos y ahí andan por la calle, por el mundo. Y Dios dijo, voy a hacerle una casi idéntica, para que cuando María tenga 35 años y voltee a mirar atrás, se vea en el espejo y ahí tiene una gota de agua. Entonces el Señor no se equivoca. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Mire lo que Dios tenía planeado para la mujer. Primera de Pedro 3:7. ¿Qué tenía planeado Dios para la mujer? La mujer, escuche, fue llamada coheredera de la gracia de Dios. A los hombres no se nos dijo que somos coherederos de la vida y coherederos de la gracia de Dios. A ningún hombre se le dijo eso. Dios se lo dijo ¿a quién? A la mujer. Pedro dice lo siguiente: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, mire, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Palabra de Dios. ¿Ustedes qué son, mujeres? Coherederas de la gracia de la vida. ¿No le parece maravilloso? Nosotros los hombres solamente hacemos un esfuerzo y ponemos la semillita y la pasamos lo más de sabroso, pero a ustedes las mujeres les toca todo lo que implica el proceso del embarazo, y Dios dice, a eso el Señor le llama coherederas de la gracia de la vida. Quizás por eso el salmista dijo que los hijos son la bendición del Señor, como plantas de olivo alrededor de la mesa. Génesis 3:20. La mujer
fue llamada madre de la humanidad. En la Biblia solamente hay dos mujeres a las que se les da el título de madre. Eva es una de ellas y Sara es otra, y no más. Pero todas las mujeres, entendiendo que son las que dan a luz a los niños, son llamadas madre de la humanidad, y eso no la hace esposa de Dios, ¿no? Aclaro, por si las moscas. Génesis 3:20 dice: y llamó a Adán el hombre a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. A una mujer se le dijo que era la madre de la humanidad. Génesis 2:22 y 23. La mujer fue creada con el propósito de ser complemento, mas no posesión del hombre. La mujer fue puesta con el propósito de ser complemento, no posesión del hombre. Y aquí es donde las mujeres tienen que aprender a verse como Dios las ve. Y entender que usted no es ni la coima, ni la cocheche, ni la sirvienta de la casa. Usted es la señora de la casa. Y la mujer no debe permitir que nosotros los hombres las tratemos de una manera diferente a como la palabra del Señor nos manda. ¿Estamos de acuerdo? Usted, mujer, debe verse como la palabra del Señor dice que es. Usted es un complemento, no una posesión del hombre. A mí no me gusta el término mi mujer, mi señora. Yo casi nunca lo utilizo. Creo que contadas veces lo utilizo. Porque cuando yo digo mi mujer, mi señora, estoy diciendo es mi posesión, es mía. No, ella fue la que me poseyó, hermano. Ella sí puede decir mi macho, mi marido. Yo no me atrevo a tanto, hermano. Yo pues digo, mi amor, lo que tú digas, mi amor. Y Matías aprendió. Matías dice, sí, mi amor. Entonces ella dice, hay que botar la basura. Sí, mi amor, mi señora. Mi señora. Bien. Dirá Liliana, ¿por qué no se encalla más bien? Génesis 2:22 y 23 dice lo siguiente: de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿a quién hizo? Mire que yo estaba esta semana pensando en esto, como cuando me da por pensar, y se la trajo al hombre. ¿Sí logra usted encadenar las ideas? Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esa razón Adán la llamó varona, ¿sí? El femenino, porque del varón fue tomada. Mire que Adán no buscó mujer. A Adán se la trajeron. Me imagino que Adán miró a las chimpancé y se la arrimó y no le siguió el cuento. De pronto voy y miro una pantera y tampoco le siguió el cuento. Y él veía las parejas de animales y él como que decía, ¿y yo qué? ¿Yo de violinista? ¿Sí? No, tampoco. Entonces Dios dice que Dios vio que el hombre estaba solo. Necesitaba una ayuda, una compañera adecuada. Y como les expliqué qué día, los teólogos dicen que Dios la sacó de la costilla. Otros dicen que Dios aserró al hombre por la mitad y de la mitad formó la mujer. Cualquiera de las dos, usted puede quedarse con la que quiera, no se preocupe. Pero aquí algo muy curioso que David dice, Adán dice: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y yo me puse a pensar, ¿por qué Adán dijo, no dijo Adán, por qué no dijo costilla de mi costilla, si la costilla es un hueso? Y Adán dijo carne de mi carne y huesos de mis huesos. Yo me atrevo, con todo respeto a los que piensan diferente, llegar a pensar que realmente Eva nació del costado del hombre. Es mi manera de pensar. Si usted cree diferente, no vamos a discutir, ¿verdad? Si usted piensa diferente, tranquilo, igual va a tomar tinto al final del culto, no se preocupe. El hecho es
que Dios creó a la mujer con un propósito de ser complemento y no posesión. Mire que Adán dijo: hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, cuando Adán vio a semejante cosa tan espampanante, dijo: yo. Él dijo: yo. Es la varona. Y eran una sola carne, eran un solo ser. Después de que pecaron, fue que dijo: la mamá de mis hijos, Eva. Porque él fue el que le puso el nombre, perdón. Cuando estaban en el estado de santidad, ¿cómo la llamó? Varona, como él. Después de que pecaron, él le cambió el nombre. Le dijo: a partir de ahora te vas a llamar Eva, o sea, la mamá de mis hijos. Las cosas cambiaron radicalmente. Imagínense ustedes. Quiero leerles una serie de cosas interesantes que encontré en la Biblia acerca de la mujer. Yo sé que muchas de ustedes, algunas de ustedes, piensan que Dios es machista, que la Biblia es machista, que la iglesia cristiana es machista, porque leemos la Biblia con una óptica equivocada. Déjeme decirle que la Biblia es un relato en su mayoría histórico. Y Dios lo que hace es, a través de los diferentes escritores de la Biblia, relatar lo que estaba ocurriendo en la historia para que su plan se diera a conocer. En ninguna parte de la Biblia encontramos un mandato expreso de Dios que la mujer debería ser maltratada. Todo lo contrario, como lo estamos viendo en este día. A causa del pecado, repito, los roles y la identidad se dañaron y se pervirtieron. En Génesis capítulo 3 lo explica perfectamente, pero no tengo tiempo de hablar de ese capítulo. Así que quiero hablarle de cómo en la Biblia encontramos el valor que Dios tiene para la mujer y cómo Dios de manera especial ha tratado con las mujeres. Primero, no en vano una mujer fue la madre de la humanidad de Cristo. Hermanos, si Dios tuvo la capacidad del polvo de la tierra formar a Adán y tuvo la capacidad de la costilla o el costado, lo que haya sido, formar a Eva, ¿qué le costaba haber hecho lo mismo para que el Salvador del mundo viniera? ¿Qué le costaba? No le costaba absolutamente nada. Pero él dijo: necesito una mujer. Y una mujer fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente. Cuando Jesús estuvo caminando en tierra, cuando Jesucristo estuvo haciendo su labor evangelística en la tierra, curiosamente las mujeres eran las que apoyaban económicamente a Jesús y las mujeres servían en el ministerio de Jesús. Las mujeres eran aliadas en la obra evangelística de Jesús y Jesús estaba rodeado de muchas mujeres mientras él hacía su obra. Lo que pasa es que el machismo religioso ha pretendido enseñar y dibujar que solamente Dios andaba con hombres y que a Dios lo seguían hombres y que Dios andaba con hombres. Pero cuando abrimos las páginas de la Biblia nos encontramos que dentro del círculo social y dentro del círculo cercano de los que servían en el ministerio estaban las mujeres. No eran las que barrían, no eran las que trapeaban, no eran las que recogían las migajas de pan, no eran las que llevaban las túnicas, eran las que aportaban económicamente y estaban ahí haciendo una labor importante al lado de Jesús. Curiosamente, las mujeres fueron las primeras en recibir el anuncio angelical de la resurrección de Jesucristo. La primer comunicadora social de la resurrección de Cristo fue una mujer, dos mujeres de hecho. Y dos mujeres se encargaron de ir y dar la buena noticia a los hombres de que había resucitado el Señor. Las community managers de Jesús fueron María Magdalena y María. Las que manejaban las redes sociales de Jesús eran estas dos mujeres. Las mujeres fueron protagonistas en el desarrollo del ministerio de Jesús y las mujeres fueron protagonistas en el desarrollo del cristianismo. Le invito para que lea, para que acompañe a mis estudiantes de nivel 2,
que están leyendo el libro de los Hechos para que descubran las mujeres en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estoy echando piedras. Y cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, le quiero pedir que se fije en las mujeres y va a ver usted cómo las mujeres tenían un papel protagonista en el surgimiento de la iglesia. Gálatas capítulo 3 versículo 28. El apóstol Pablo, hablando de la importancia y de la dignidad, ya parezco a Pedro, de la dignidad, hablando de eso del ser humano, el apóstol Pablo dijo, ya no hay judío ni griego ni esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Para el apóstol Pablo, las mujeres tienen la misma dignidad y el mismo valor que los hombres. Recuerda que en el imperio grecorromano la mujer era muy mal vista, y por eso el apóstol Pablo y por eso Jesús tenía tan en cuenta a las mujeres, porque las mujeres eran terriblemente menospreciadas. ¿Seguimos? Priscila, ¿se acuerdan de la hermana Priscila? Y su esposo Aquila. Los que quieren tener hijos, ahí tienen dos nombres, Priscila y Aquila. Priscila haya, Aquilas haya. Priscila haya Muñoz. Priscila y su esposo, hermanos, fueron fundamentales en la extensión del evangelio. Estos dos, Priscila y Aquila, fundaron una iglesia y formaron a Apolos. Romanos capítulo 16 versículo 3 al 4. Ahí estaba una mujer siendo parte del establecimiento de iglesias. Apolos es contado como otro de los apóstoles en su época, y una mujer participó en la formación de este hombre. Hechos capítulo 16 versículo 15 habla de la hermana Lidia. Y la Biblia dice que la hermana Lidia era una mujer riquísima, era una mujer millonaria que tenía un comercio muy interesante allá donde ella vivía. Y esta mujer adinerada, hermano, sirvió como anfitriona recibiendo al apóstol Pablo en su casa. Efesios 5, 25 al 33. Ahora quiero hablarle a los hombres, o hablarme a mí mismo y a los hombres. La mujer, que es importante para Dios, que es creación de Dios, que hace parte del plan de Dios. Que la mujer no fue un defecto de los vientos húmedos, que la mujer no fue un descache de la voluntad de Dios, sino que la mujer cumple un rol fundamental en la sociedad, en la historia y en el evangelio. Esa mujer debe recibir todo el amor, debe recibir todo el cuidado, debe recibir toda la protección y debe recibir toda la provisión de su esposo y de los hombres de su casa, por supuesto. Le repito, la mujer debe recibir todo el amor, la mujer debe recibir todo el cuidado, la mujer debe recibir toda la protección y la mujer debe recibir toda la provisión que su esposo le pueda dar. Por eso en Efesios 5:23 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y para que usted entienda eso, le invito a que entre a la página de YouTube. Ahí están las dos enseñanzas. ¿Qué significa que un hombre ame a su esposa? Aquí no está diciendo bajo ninguna circunstancia que tenga intimidad con su esposa 7 días a la semana, porque muchas veces puede haber mucha intimidad, pero no puede haber amor.
Y puede haber que no haya mucha intimidad, en cambio sí haya demasiado amor. Porque tener intimidad no es amar. La intimidad se tiene con amor, con honra, con respeto, con dignidad, es lo que dice Hebreos. Hombres que están aquí, no crean que por buscar a su esposa 7 días a la semana, 14 veces a la semana, usted está amando a su esposa. Puede ser que usted esté amando el sexo, más no a su esposa. Y puede ser que entre menos la busque, más le esté demostrando que la ama. Porque no es su instrumento para satisfacer una necesidad sexual. Y el apóstol aquí es claro. Nosotros los hombres, hermano, yo me incluyo en la lista, hermano, debemos darle a nuestras esposas todo el amor, todo el cuidado, toda la protección y toda la provisión. Amén. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Y con esto quiero terminar. Un versículo supremamente mal interpretado. Quiero que abra su Biblia y lo marque, si desea hacerlo, por supuesto. ¿Lo tiene? Primera de Pedro 3:7. ¿Cómo quiere Dios que nosotros los hombres veamos a nuestras mujeres? ¿Cómo querrá Dios que yo mire a las mujeres? El apóstol Pablo dice: vosotros, en vez de maridos, yo quiero que usted ponga la palabra hombre, porque aquí hay hombres que no son casados. Vosotros, hombres, igualmente vivid con ellas sabiamente. Mire, dando ¿qué? Honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, hermano, ¿será que hay oraciones que no llegan al cielo? Sí, las de los hombres. No, es que es la verdad, ahí está, uno está ahí. Cuando yo, Josué Daniel Aya, soy un patán con mi esposa, que para mí no es nada fácil, digo, nada difícil, perdón. Eso me sale, hermano, se me brota. Dios dice: bueno, papito, sus oraciones no van a ser escuchadas. Y cuando como que me porto bien, las cosas fluyen. Ahora dígame que Dios es machista. Ahora dígame que Dios no defiende a las mujeres, cuando Dios les está defendiendo de nosotros mismos. Y Dios está diciendo: si usted trata mal a mi hija, yo no lo voy a escuchar. No lo voy a escuchar, Daniel. Y yo a veces se me toca ir: Señor, vengo a hablarte como hijo, tú que eres el papá, vengo a darte quejas de tu hija. Le digo: Señor, entre los dos cuadremos el asunto, ¿sí? No, yo lo hago muy en serio, hermano. Yo oro así: Señor, es tu hija, vengo a pedirte ayuda con tu hija, Señor, ¿sí? El apóstol dijo que la mujer es el vaso más frágil. Ahí es donde los hombres nos hemos equivocado, porque pensamos que la mujer es débil, es enclenque, es flacucha, es debilucha, y la miramos de esa manera. Y creemos que como la mujer no tiene la habilidad de coger un taladro y abrir un hueco en la pared, es un hombre defectuoso, como dijo el filósofo. Creemos de eso. No. ¿Sabe que en la antigüedad, sabe cuál era el vaso más frágil? ¿Alguien lo sabe? Se lo voy a contar con un ejemplo. Mi esposa tiene en la cocina 200,000 cajas. Y esas cajas, en la familia solamente hay una persona que las puede tocar: ella. Porque en esas montón de cajas ella guarda
el vasito, el frasquito, la cucharita. Y cuando alguien va a visitarnos a la casa, algún amigo especial o eso, ahí es cuando mi esposa va y baja la caja de los cristales. ¿Sí? Cuando me da el honor de tocar esas cajas, hermano, y yo llevo esa caja así, porque donde se nos llegue a caer alguno de los tres hombres de la casa un recipiente de esos, hermano, se desata la tercera guerra mundial. Esos recipientes que algún día se van a romper, ojalá no sean en mis manos, esos recipientes, hermano, algunos de ellos nos los regalaron cuando nos casamos. Imagínense que todavía existen, que no han pasado por mis manos. Esos recipientes donde se sirve lo que se sirva son los vasos frágiles, no porque sean malos, no porque sean débiles, no porque sean baratos, no porque sea lo que la persona que nos lo regaló fue y lo encontró en el agaches y dijo: vamos a comprarle esto de 1,000 pesos a Daniel y Liliana porque me invitaron y me embalaron en el día del matrimonio. No, porque esos vasos tienen un valor incalculable. Y para mi esposa y para mí, ahora hablando en la parte seria, hermano, esas vajillas, esos artículos tienen un valor supremamente importante, incalculable. Y el apóstol Pedro está diciendo, para nosotros los hombres, la mujer es ese, digo esto con mucho respeto, ese artículo de sumo valor, de suma importancia, de suma significancia en nuestra vida. Para nosotros los hombres, las mujeres deberían ser una joya a la cual nosotros cuidamos y protegemos. Así como cuido mi argolla de matrimonio, debería cuidar a mi esposa. Así como cuido mi moto, debería cuidar a mi esposa y más. ¿Estamos? Porque mis mujeres, o sea, aclaro, mi esposa, mi mamá, mis hermanas, mi suegra, mi abuela, esas son mis mujeres. Yo vivo con 2 mujeres, por si no sabían. Son y deben ser mis utensilios más frágiles. Amén. Y así nosotros los hombres debemos aprender a tratar a las mujeres como un vaso frágil, o sea, algo digno, honroso, que no lo voy a menospreciar. Que cuando yo saco de allá del gallinero, saco esa caja y lo que vamos a servir en ese recipiente es algo delicado, es algo bien hecho, es algo bien preparado y tiene un destino elegante, fino, bonito. Que cuando nosotros le demos, entre comillas, digo esto con mucho cuidado, el uso a nuestras mujeres sea un uso digno, respetable, amoroso, honroso. Que después de hacer lo que usted haga con su esposa se sienta una mujer honrada, amada, dignificada, respetada, valorada. O lo que no le haga. Usted no sabe cuántas mujeres han venido a mí a decirme todo lo que sus hombres le hacen y no le hacen. Y él se siente el chacho, porque eso es lo que esta sociedad nos ha enseñado. Amén. Quiero repetirle mis objetivos. Comprender que dentro de los planes del Señor estuvo el crear a la mujer a imagen y semejanza de Dios mismo. La mujer, usted que está aquí, hermana mujer, fue creada con dignidad, con honra y con propósito. ¿Estamos de acuerdo, mujeres? Yo quiero que usted se lo crea. Créaselo por amor de Dios.
Crea que usted es una mujer, usted es una creación con dignidad, con honra y con propósito. Una cosa es lo que el mundo hace y dice con las mujeres, otra cosa es lo que usted es en Dios. Usted es en Dios, lo que la palabra del Señor dice. Y fortalecer la identidad de la mujer en Dios y resaltar los valores otorgados por Dios en ustedes, las mujeres. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Las ama Dios? Demasiado. Más de lo que nosotros los hombres las podamos llegar a amar. Incline su rostro, por favor. Y voy a pedirle que haga una oración contraria a los fariseos. Vamos a orar contrariamente. El fariseo decía: te doy gracias porque no soy mujer, ni perro, ni gentil. ¿Qué tal si usted, mujer, le dice: Señor, te doy gracias porque me hiciste mujer? Ahí en su puestico dígale: Señor, gracias. Si el Señor le plació que usted naciera, es porque el Señor tiene planes con su vida. Y si a su mente vienen ideas de que usted es un error, usted jamás fue un error de Dios. Jamás fue un error de concepción. Jamás fue el descache de sus papás. Déjeme decirle, mujer que está aquí, usted es el propósito y el plan de Dios para glorificar a Dios. Y fuiste creada como alabanza de Dios. Y Dios, el día en que sus padres te engendraron, ese día el Señor se regocijó en hacer que fueras una mujer. Y quiero que los hombres hoy aprendamos a ver a las mujeres como Dios las ve. Amado Padre, te damos muchas gracias. Qué bella es tu palabra, Señor, gracias. Gracias te doy por el regalo de la mujer, Señor. Por nuestras madres, gracias, Señor. Por nuestras abuelas, por nuestras tatarabuelas, Señor. Gracias porque una mujer fue la que nos crió, Señor. Una mujer fue la que nos educó, Señor. Gracias por esas mujeres que tú has puesto a nuestro lado, Señor, para bendecir nuestras vidas. Gracias por nuestras esposas, Señor amado, gracias. Por nuestras suegras, Señor amado, gracias. Hoy quiero confesar con mi boca, Señor, lo que dice Proverbios. Las mujeres son el mejor bien de nosotros los hombres, Señor. Son la bendición que tú nos diste, Señor. Cada mujer, Señor, que está a nuestro lado, especialmente nuestras familias, Señor, son la bendición tuya para nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, porque nos hemos dejado contaminar, Señor, del machismo, del feminismo, Señor, de las redes sociales, de las influencias de los medios, Señor, donde lo único que hacen es desdibujar los roles y la identidad de las personas. Pero ayúdanos a vernos como tú nos ves. Ayúdanos a vernos como tú nos creaste, como tú nos formaste, Señor. Si usted tiene una mujer a su lado, quiero pedirle que la abrace y le diga: Señor, te doy gracias por esta mujer, Señor. Si tiene una mujer ahí a su ladito, dígale: Señor, gracias. Gracias por esta mujer, Señor, gracias. Con más veras, si usted tiene a su cónyuge, a su pareja, y dígale: Señor, te doy gracias por la vida de mi cónyuge, de mi esposa. Gracias, gracias, Señor. Es el regalo tuyo, Señor. Es la bendición tuya, Señor. Es mi complemento, Señor. Es lo que tú me has regalado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser familias bíblicas. Ayúdanos, Señor, a ser parejas bíblicas, hombres bíblicos, mujeres bíblicos. Ayúdanos, amado Dios.
Bendice a las mujeres de esta casa, Señor amado. Bendice a las mujeres de esta iglesia, Señor. Las abuelas, las ancianas, las adultas, las adolescentes, las niñas. Te pido que las bendigas, amado Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Muchísimas gracias. Ayúdanos a los hombres a verlas con los ojos tuyos, Señor. Al fin de cuentas, tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo, Señor. Ayúdanos, amado Dios. En Cristo Jesús. Amén.